Continuamos en Salud Hoy hablando acerca de este nuevo espacio de trabajo, intervención psicosocial que hay aquí en Maldonado, en la Policlínica de Cerro Pelado, junto al licenciado en Psicología Nelson de Stefano y la licenciada en Trabajo Social Ana María Zurroca. Y bueno, ya estuvimos hablando un poco cómo surgió este proyecto, de la parte importante, ¿no?, de los roles que ustedes cumplen en la sociedad, del papel de tener la mente sana, ¿no?, que es salud también. Por cierto. Estamos hablando de lo que es psicología, asistencia social, pero todo está enganchado, ¿no?, en algún punto de lo que trata este programa, la salud. Sí, tal cual. O sea, es así, no tenemos como forma de poder justificar lo contrario, ¿no? Digo, definitivamente la persona que, bueno, está pasando por una buena situación, digamos, en lo concreto, en cuanto a lo que a vida o estilo de vida refiere, ¿verdad? Se siente bien. Y cuando no se siente bien teniendo esos recursos, entonces también repercute y no puede disfrutar de todo ello, ¿no? Y eso lo podemos ver ante algunas situaciones que también abordamos, en donde más allá de tener satisfechas todas las necesidades básicas incluso, hay gente que tiene una actitud ante las situaciones que es como más positiva, y entonces vemos también desde sus fortalezas, ¿no?, desde esa capacidad de resiliencia que todos tenemos y que hay que trabajar, cómo entonces afrontan las situaciones. Las cosas, obviamente. Exacto, ¿no? Y la diferencia que existe entre aquel que de alguna manera no todo lo se afecta siente... o no sabe. Sí, tal cual. Es decir, mente sana, cuerpo sano. Y sí, aparte va más allá de la carencia o no de recursos materiales que podamos tener en realidad, ¿no? Sí, porque a veces, bueno, nuestro bienestar no siempre está asociado a lo material. Nuestro bienestar hace lo material, lo emocional, el cómo uno enfrenta determinadas situaciones, las herramientas con las que tenemos para enfrentar las situaciones que diariamente abordamos. Cuando esa carencia viene acompañada de lo material, sin duda, la intervención en la situación va como en dos niveles de trabajo, pero en realidad lo que hablábamos hoy, la integralidad del ser social, hace que uno pueda dar como una mirada más abarcativa, ¿no? Decir, bueno, hay una necesidad o carencia material, sí o no, pero también hay necesidad o carencia emocional, que hace que a veces las consultas sean por brindar un espacio de orientación o herramientas puntuales para enfrentar determinadas situaciones o problemáticas que estamos viviendo. Justamente quería preguntarles acerca de qué tipo de personas llegan a pedir una consulta. Es decir, ¿quiénes se acercan a la policlínica? Porque agarran, como se dice, una barriada bastante amplia. Es bien amplio. Y, y de diferentes niveles económicos. Sí, es bien amplio. En realidad, hemos trabajado como diversas situaciones, ¿no? O sea, hemos trabajado algunas situaciones donde los adultos deciden separarse, y bueno, y vienen como a consultar el cómo transmitirle a los niños o a sus hijos esta separación, cómo transitar desde un lugar donde se dañe lo menos posible a los niños, perdón. También muchas veces cuando los adultos se separan no en buenos términos, entramos con todo lo legal. Bueno, la tenencia de los niños, la pensión alimenticia, quién se va a quedar con qué, porque muchas veces pasa eso. Y ahí es donde nosotros también tenemos que involucrar, la mayoría de veces. A veces los adultos somos como los mayores responsables también de muchas de las situaciones que nos generamos. Entonces, a veces es como hacerle ver también eso a la persona y que se mueva del lugar en el que está, porque en definitiva no le está sumando ni aportando nada. Entonces, muchas veces nosotros también necesitamos de otros recursos. Nosotros trabajamos mucho con los recursos que tenemos en nuestra comunidad, o sea, institucionales, o sea, de la Intendencia y también de otros tipos de Estado también, o sea, no necesariamente de la Intendencia. Entonces, ahí donde nosotros empezamos como a contactarnos y a vincularnos con redes que nos permitan dar atención, porque bueno, uno tiene como un límite en el trabajo, pero cuando captás que necesitas de algún estudio de abogados, que necesitas de quizás un CAIF para darle también atención a los niños, de que necesitas de otro tipo de recursos, ahí nuestro trabajo base por articular con ellos, explicar la situación y que la persona ya vaya a un servicio donde pueda tener respuesta a esa situación puntual que no hace a nuestro trabajo. Y desde el punto de vista psicológico, claro, es importante agregar el hecho de que desde nosotros nos acercamos a las instituciones, pero también desde las otras instituciones se acercan a nosotros. Hemos tenido docentes que se han acercado a la policlínica a trabajar puntualmente sobre algún estudiante
que es de allí de la comunidad o que nosotros conocemos por trabajar con la familia y con él, o la familia, sí, generalmente el abordaje tratamos de que pueda incluir a la mayoría de las personas que forman parte de esa situación. Hemos tenido otras colegas de ella u otros colegas míos que también desde otras instituciones se han acercado para trabajar algunos casos o abordar algunas problemáticas o algunas situaciones problemáticas, ¿no? Que tenemos toda la disposición, y queremos que esto quede claro, de trabajar con ellos. En realidad la población que nos consulta es tan amplio que de hecho nosotros no estamos haciendo ningún corte hasta el momento. Sí. Permitimos, o sea, pedimos, sugerimos que siempre se agenden, que en la parte desde lo administrativo ellos tengan un día y una hora. Pero de hecho, si alguien necesita por alguna situación específica, asistir a la policlínica y solicitar una entrevista con nosotros, bueno, vamos a tener de pronto un desfasaje en cuanto al horario, pero nosotros también tratamos de trabajar con ellos. ¿Porque hay algún tipo de requisitos, así como para poder ir a la policlínica? No, en realidad, así como funciona toda la policlínica de Cerro Pelado, la gente viene y las personas vienen y generan consulta. Entonces piden para tener una entrevista con el trabajador social y el psicólogo, entonces generan la consulta, pero muchas veces nos ha pasado que uno llega con la consulta programada. Exacto. Entonces tú sabes, tenés las consultas programadas, las historias, ahí uno lee las historias también porque ya ves si hubo una intervención o no, qué médico, muchas veces algún médico lo derivó, pero muchas veces nos pasa que estamos en las consultas y llegan personas que por situaciones puntuales se han desbordado, entonces que necesitan de que como que uno le dé como una primera contención, y ahí sí no le vas a decir, nos vemos el lunes. Claro. No. Bueno, espera un segundito que me acomodo, y ahí uno recepciona la consulta, porque en realidad al trabajar con la vida del otro, o al trabajar con dificultades y problemas del otro, hace que uno flexibiliza, uno tiene como que adecuarse y acomodarse, y muchas veces no es tanta la respuesta inmediata, sino la necesidad de escucha. Sí, alguien que te escuche. Y es darle un tiempo que lo escuches ante el caos que vive, que ordenes la situación, y ahí empieza como a elaborarse estrategias, nosotros y ellas, o las personas, para seguir. ¿Qué es lo mejor? ¿Decirlo Sí. o guardarlo? No, decirlo. ¿Decirlo? Eso también hacemos énfasis, eso hay que poder, ¿no? Hay que sacarlo. Exacto. Por ahí alguno te dice, pero ¿cómo es como no tener filtro? No. Los mecanismos de autocontrol y autorregulación son mecanismos que los seres humanos tenemos. Entonces, bueno, tal vez haya que trabajarlos y como tal para poder desarrollarlos un poco más, pero por favor, hay que hablar, hay que decir cómo me siento. Nos cuesta muchísimo, ¿no? Mucho. Y nos cuesta mucho más decir que nos sentimos mal. Entonces es mejor ahí decírselo a un profesional que de repente a un familiar. No, a ver, yo creo que si uno encuentra a alguien que es receptivo y que está dispuesto a encontrarse conmigo en esa situación, bueno, entonces, a ver, ¿cómo alguien puede saber cómo yo estoy si yo no se lo digo? ¿O cómo puede el otro cambiar alguna situación o actitudes cuando no sabe que a mí eso no me está haciendo bien? ¿No? Entonces, bueno, la forma es haciéndoselo saber. ¿Cómo? Bueno, buscaremos cuáles son entonces esos recursos internos que tenemos como para poder conversarlo de una manera que el otro pueda comprenderme y yo a su vez pueda sentirme más tranquilo, más aliviado, ¿no? Más aliviado de poder continuar con tu vida, ¿no? Poder trabajar, poder estar libre mentalmente, exacto. ¿no? Me hablaban de una de las problemáticas que llegaban, ¿no?, ahí a la policlínica, que era el asunto de los divorcios, ¿no? Cómo afecta a padres, hijos y demás. ¿Qué pasa con la violencia familiar? ¿Se da realmente como uno lo ve? Me parece que la violencia familiar es un tema que sí, que está presente en nuestra sociedad. Yo creo que lo que viene pasando de un tiempo a esta parte es que se viene visibilizando mucho más. Porque en la medida que hay más recursos en territorio y que hay programas que apuntan a trabajar sobre esa problemática, hace que se visibilice mucho más. Entonces quizás hoy sea un tema que está más sobre el tapete, pero porque lo estamos buscando que esté sobre el tapete. ¿Me explico? Claro, se informa. Se informa, exacto. Entonces, claramente la violencia sí, pero en realidad hoy se muestra mucho más. ¿La gente se muestra más? Sí. La gente se muestra más y también evidencian violencia siempre hubo, violencia familiar siempre hubo. Claro, hoy tenemos mayores programas
que aportan a dar contención y apoyo a las personas que dicen estoy viviendo una situación de violencia, sea mujer o sea hombre, porque también, si bien lo que se manifiesta más es la violencia hacia la mujer, lo intrafamiliar hacia el hombre o hacia los niños es una situación también que se da. Entonces, en la medida que hay como mecanismos de protección que aseguran que, bueno, si yo voy y denuncio, si yo voy y hablo con profesionales, me siento amparado o amparada, eso hace que se hable más. La estamos poniendo sobre la mesa. Ahora, es bien clara la situación en cuanto a lo que a violencia refiere. Tú decías, es como cada vez más común y se escucha hablar de... Tenemos muchos casos que no lo hacen público, sí, pero que también lo están abordando con nosotros o con otros especialistas, pero bueno, ¿no? Y ahí van tomando después esas herramientas de las cuales ella hablaba y bueno, y van como pudiendo con la situación, a veces más, a veces menos, vuelven a la consulta, cuentan los logros y a partir de ello entonces elaboramos nuevas estrategias para que la persona pueda con esa situación. Sobre esto vamos a continuar hablando en el próximo bloque. Bien. Y ya vamos a entrar también en el asunto, todo el tema del aborto, cómo trabajan ustedes, si se está llevando realmente el protocolo adelante. ¿Les parece? Bien. Ya volvemos con más salud hoy junto a Nelson Di Stéfano y Ana María Zurroca. Ya volvemos.